Me llamo Valentina, y durante los últimos 10 años mi vida ha sido una rutina silenciosa que se repite como un eco sin fin. Cada mañana comienza con el mismo sonido del despertador, el olor a café tibio en la cocina, y Mateo, mi esposo, revisando su teléfono mientras se pone los zapatos apurado antes de salir hacia su trabajo en el centro de Santiago. La puerta se cierra y el silencio cae como una manta pesada sobre la casa. Mateo es un buen hombre, eso dicen todos. Responsable, trabajador. Pero conmigo es como una sombra está, pero no se siente. Apenas hablamos más allá de lo práctico, como si fuéramos compañeros de piso y no una pareja que una vez soñó con compartir la vida. A veces me pregunto en qué momento dejamos de tocarnos el alma. La casa siempre está ordenada, la cena servida, pero yo me siento invisible. Y en medio de todo eso está Thor, nuestro perro. Técnicamente su perro. Siempre callado, dormido en el jardín o el sofá como un mueble más. Nunca pensé que él pudiera tener algo que decirme. Pero esa mañana algo en su mirada rompió mi mundo de silencios. Fue entonces cuando sentí por primera vez que alguien, quizás él, me estaba viendo de verdad. Esa mañana todo era igual, al menos en apariencia. Mateo ya se había ido, el café se había enfriado sobre la mesa y yo me quedé sentada mirando por la ventana sin realmente ver. Afuera el viento movía las ramas con una suavidad casi hipnótica. Dentro de mí, sin embargo, había un vacío espeso, como si algo dentro se estuviera desmoronando en silencio. Entonces lo sentí. Una presencia tranquila, paciente. Volteé y ahí estaba Thor sentado en el marco de la puerta de la cocina mirándome. No ladraba, no se movía. Solo me observaba con esos ojos grandes serenos, como si supiera algo que ni yo misma podía nombrar. No era la primera vez que lo veía, pero esa mirada tenía algo diferente. Era una quietud que no juzgaba, una calma que me abrazaba sin tocarme. Quise apartar la vista, fingir que no significaba nada, pero no pude. Había algo magnético en él. Algo que me decía que no estaba sola, aunque me sintiera así desde hacía años. Me reí por dentro. «Es solo un perro, Valentina», me dije. Pero justo en ese momento, Thor se levantó lentamente, caminó hacia mí con pasos suaves y, sin pedir permiso, apoyó su cabeza en mi pierna. Me congelé. Nunca antes había hecho algo así. Era un gesto simple, sí, pero para mí fue como si alguien hubiese derribado una muralla que yo ni siquiera sabía que tenía. Le pasé la mano por la cabeza torpemente, como si no supiera muy bien cómo se acaricia a un perro. Y en ese instante sentí una conexión que me estremeció. Era una ternura que no venía de palabras ni de promesas vacías. Era presencia. Era un aquí estoy silencioso pero poderoso. Mis ojos se humedecieron sin razón aparente y dejé que mi mano siguiera acariciándolo, como si al hacerlo pudiera calmar un dolor que llevaba demasiado tiempo ignorando. Después de eso todo empezó a cambiar. De forma sutil, casi imperceptible al principio. Cada vez que me sentaba en el sofá, Thor se acomodaba cerca. Cuando me encerraba en mi habitación lo encontraba en la puerta, como si supiera que necesitaba estar sola, pero no del todo. No me exigía nada. No me pedía explicaciones. Solo estaba. Y esa presencia empezó a convertirse en algo que esperaba cada día sin saberlo. Era como si él estuviera cuidando de mis silencios. Lo curioso es que no lo entendía al principio. Solo notaba que cuando él estaba cerca, mi respiración se hacía más lenta, mi mente menos ruidosa. Y eso, en mi mundo lleno de ausencias, era un milagro. Una tarde, mientras barría la terraza, lo vi sentado bajo la luz dorada del atardecer, observándome en silencio. Fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló la piel. Thor me estaba viendo. No como se mira a un objeto, ni siquiera como se mira a una dueña. Me estaba viendo a mí. ¿Cómo podía un perro hacer lo que mi esposo no había logrado en 7 años?
Esa pregunta me golpeó en el pecho con fuerza, y aunque intenté apartarla, supe en ese momento que ya nada sería igual. Desde aquella tarde en la terraza, algo dentro de mí comenzó a moverse. Era como si una grieta se hubiera abierto en mi pecho y por fin estuviera entrando un poco de aire. No entendía qué era exactamente lo que sentía, pero sabía que no podía ignorarlo. Thor no hablaba, no podía decirme con palabras lo que pensaba, pero cada vez que se acercaba a mí con esa calma suya, sentía que me estaba sosteniendo. Empecé a buscarlo sin darme cuenta. Me descubrí esperándolo al despertar, mirándolo desde la ventana, cuando él descansaba bajo el sol. Había en él una serenidad que me arrastraba a una forma de estar que me hacía sentir menos sola. Me dolía admitirlo, pero con él sentía más conexión que con Mateo. A veces me sentía culpable por pensar así, como si estuviera traicionando a mi esposo por encontrar refugio en un animal. Pero no podía negarlo. Thor estaba ahí para mí, mientras que Mateo hacía tiempo que había dejado de hacerlo. Una mañana me animé a hacer algo que no solía hacer, tomé la correa de Thor y lo llevé al parque. Él se emocionó, agitó la cola como si hubiese estado esperando ese momento desde siempre. Caminamos en silencio paso a paso, él oliendo todo a su paso, y yo respirando más profundo de lo que recordaba haber respirado en años. Durante ese paseo no dijimos nada claro, él no podía, pero en mi mente las palabras fluían como un río contenido. Le hablé en voz baja como si no me escuchara nadie. Hoy me sentí un poco menos sola, le dije, y él me miró con esos ojos tranquilos como si entendiera. Fue en ese instante cuando supe que esos paseos serían mi escape, mi terapia. Los días que siguieron se volvieron más llevaderos gracias a esos momentos. Salíamos temprano cuando el sol apenas comenzaba a calentar el aire y caminábamos sin rumbo solo para estar juntos. Me daba cuenta de que ya no lloraba tanto y que empezaba a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El crujido de las hojas bajo mis pies, el olor del pasto húmedo, el calor del sol sobre mi cara. Eran cosas pequeñas, insignificantes para muchos, pero para mí señales de que algo dentro estaba despertando. Volver a casa, sin embargo, siempre era difícil. Mateo seguía como siempre inmerso en su teléfono, en el televisor, en su mundo cerrado. A veces me miraba de reojo cuando regresaba con Thor, pero no decía nada. Hasta que una noche, mientras cenábamos en completo silencio, levantó la vista y preguntó con un tono seco: ¿por qué pasas tanto tiempo con ese perro? Me quedé helada, no por la pregunta en sí, sino por lo que implicaba. ¿Celos? ¿Reproche? ¿Curiosidad? No supe qué responder. Solo atiné a decir, porque me hace bien. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Mateo me miró de verdad. Su rostro se tensó, sus ojos mostraron algo que no supe descifrar. Fue ahí cuando sentí que algo estaba por romperse, y no sabía si quería detenerlo. Después de aquella cena, el ambiente en la casa se volvió más denso, como si algo no dicho flotara en el aire todo el tiempo. Mateo empezó a observarme más, no con ternura ni interés real, sino con esa mezcla de sospecha y desconcierto que uno tiene ante algo que no entiende. Los comentarios comenzaron a llegar primero en forma de bromas. Thor es tu nuevo mejor amigo. No, parece que lo quieres más que a mí. Sonreía por cortesía, pero por dentro sentía un nudo cada vez más apretado. Luego las bromas se volvieron reproches. «Estás más pendiente de ese perro que de tu propio esposo», dijo una tarde sin siquiera mirarme. Me dolió, porque en parte era verdad, y porque esa verdad no era culpa mía, ni de Thor. Empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Cuándo fue que dejamos de mirarnos, de escucharnos? Porque él nunca se interesó en cómo me sentía. En cambio, Thor, sin hablar, sin esperar nada a cambio, estaba siempre ahí. Me acompañaba en los silencios, en las lágrimas contenidas en los días sin rumbo. Él no exigía.
solo ofrecía. Y eso para mí era todo. Una tarde particularmente difícil, después de otra discusión inútil con Mateo, una de esas en las que él solo responde con un gesto vago o una mirada perdida, me encerré en el baño. Me senté en el suelo frío respirando entrecortadamente, tratando de no llorar. Al otro lado de la puerta escuché un leve rasguño. Era Thor. Lo supe de inmediato. Me puse de pie, abrí la puerta, y él me miró con esos ojos que ya conocía tan bien, esos ojos que sabían sin preguntar. Me siguió hasta la habitación y se echó a mi lado en silencio. Lo abracé. Por primera vez lo abracé como se abraza a alguien que entiende tu dolor. Y lloré, sin vergüenza, sin contenerme. No era rabia, no era tristeza. Era algo más profundo, la certeza de que estaba completamente sola dentro de un vínculo que debería ser refugio. Esa noche, mientras acariciaba a Thor con la cabeza apoyada en su lomo, una idea me cruzó como un rayo. ¿Y si esto no cambia nunca? El pensamiento me asustó, pero más me asustó darme cuenta de que esa pregunta ya no era nueva, solo que ahora tenía el valor de mirarla de frente. Al día siguiente salí con Thor más temprano que de costumbre. Caminamos largo, casi sin rumbo, como si al alejarnos físicamente pudiera encontrar respuestas. En algún punto me detuve, lo miré, y sin pensarlo le dije en voz baja: «Ya no puedo más». Él ladeó la cabeza atento como si escuchara cada palabra. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que algo tenía que cambiar, pero aún no sabía si tendría el coraje para enfrentarlo. Al volver a casa, Mateo estaba en el sofá viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista. Pasé de largo. Y fue en ese momento que lo supe con claridad: no era Thor el que había cambiado mi vida. Era yo quien, gracias a él, había empezado a despertar. Los días siguientes fueron una especie de transición silenciosa. Yo seguía con mis paseos con Thor, cada vez más largos, como si caminar fuera mi forma de ordenar lo que sentía por dentro. En casa la distancia con Mateo se volvía más evidente. Ya ni siquiera fingíamos conversación. Vivíamos juntos, sí, pero cada uno encerrado en su propio mundo. Yo buscando respuestas en el sonido de las hojas y en la mirada tranquila de mi perro. Él atrapado en la pantalla de su teléfono o en las noticias que parecían más importantes que cualquier cosa que pasara entre nosotros. Una tarde, mientras cocinaba sin ganas, removiendo una olla sin saber qué sabor esperaba de la comida, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía ilusión por nada. Nada que no fuera ese momento del día en que Thor y yo salíamos juntos. Era mi único espacio de autenticidad donde no tenía que fingir, donde podía ser yo rota, cansada, pero viva. Y entonces entendí algo que me atravesó como un rayo: no estaba rota, estaba vacía. Vacía de atención, de compañía real, de palabras que no fueran automáticas. Con Thor no hablábamos, pero nos entendíamos. Con Mateo hablábamos poco, y cuando lo hacíamos dolía más que el silencio. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, caminé por la casa en penumbra sin rumbo. Me senté en el sofá donde Thor dormía, le acaricié la cabeza y sentí otra vez esa paz que solo él sabía darme. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que alguien alguna vez me mirara como él lo hacía. A la mañana siguiente sucedió algo inesperado. Mientras me ponía los zapatos para salir al parque, Mateo me miró desde la cocina y dijo: «¿Otra vez con el perro? ¿No crees que estás exagerando?». No respondí de inmediato. Lo miré y lo que vi fue un hombre que ya no me conocía, que tal vez nunca me conoció del todo. Respiré hondo y dije simplemente: «No lo entiendes, pero no es solo por él, es por mí». Mateo frunció el ceño molesto, desconcertado. Se cruzó de brazos como si quisiera protegerse de algo que no alcanzaba a nombrar. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto?, preguntó, y por primera vez noté un leve temblor en su voz. Me quedé en silencio, porque no sabía cómo explicarle que llevaba años gritándoselo desde mi soledad,
y él nunca escuchó. No sé, respondí al final con una honestidad que me sorprendió a mí misma. Tal vez eso es lo que tengo que descubrir. Salí de casa con Thor, el corazón latiendo fuerte, pero con una extraña claridad en la mente. Ya no se trataba solo de mi relación con Mateo. Se trataba de mí. ¿De quién era yo ahora? ¿De qué quería para mí? Y aunque aún no tenía todas las respuestas por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba caminando hacia alguna parte. Aquella mañana, mientras caminaba con Thor, el aire parecía más fresco, más ligero, como si mi pecho por primera vez en años pudiera expandirse sin ese peso invisible que me había acompañado tanto tiempo. A cada paso sentía que algo dentro de mí se estaba reacomodando. No era felicidad, no aún, pero sí, era una especie de alivio, un susurro que me decía: «Estás empezando a escucharte». Thor iba a mi lado atento como siempre, y yo le hablaba en voz baja más para mí que para él. Le contaba cómo me sentía, lo que pensaba, lo que me daba miedo. Y aunque él no pudiera responder, su silencio era más acogedor que muchas de las respuestas vacías que había recibido en casa. Comencé a notar cambios sutiles en mí, pequeños gestos que antes no me permitía. Me compré un libro, volví a escuchar música mientras cocinaba. Incluso una tarde me senté a dibujar como lo hacía en mi adolescencia. Cosas pequeñas, insignificantes para cualquiera, pero que para mí significaban un regreso. Un regreso a esa mujer que alguna vez fui, antes de convertirme solo en la esposa de alguien, en la cuidadora de una casa ordenada, pero vacía. Mateo lo notaba. Aunque no lo decía, lo veía en su forma de mirarme, en el leve ceño fruncido cuando pasaba más tiempo en el jardín o cuando salía sola con Thor. No sabía cómo acercarse. O tal vez no quería. O tal vez le incomodaba ver que yo ya no giraba alrededor suyo. Una noche después de la cena, otra cena silenciosa como tantas otras, me pidió hablar. «¿Qué está pasando contigo?», dijo sin rodeos. Me quedé inmóvil. Tenía miedo de esa conversación, pero sabía que era inevitable. «Estoy cansada», Mateo, respondí con sinceridad. Cansada de no sentirme parte de nada, de no saber quién soy cuando no estás tú. Pero lo más doloroso es que ni siquiera me doy cuenta cuándo dejaste de estar. Mateo bajó la mirada, pero no dijo nada. Tal vez esperaba que me detuviera ahí, que suavizara el golpe, pero no lo hice, porque era mi verdad y por fin tenía el valor de decirla. «Thor no es el problema», continué. «Thor es el espejo que me mostró todo lo que faltaba. Y ya no puedo seguir fingiendo que no lo veo». Silencio. Largo. Incompleto. Él quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Me levanté despacio, acaricié a Thor, que nos miraba desde el rincón, y subí a la habitación. Me senté en la cama sintiendo una mezcla de miedo y liberación. No sabía qué vendría después. Pero algo sí era claro: ya no iba a volver atrás. Aquella noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Thor a mis pies, entendí que el mayor cambio no era lo que estaba pasando con Mateo, sino lo que empezaba a despertar en mí, el deseo de elegir por primera vez una vida que realmente me perteneciera. Los días que siguieron fueron como caminar sobre una cuerda floja. Había tensión en el ambiente, pero también una especie de calma nueva en mí, como si después de romper el silencio, algo dentro se hubiera reordenado. Mateo y yo hablábamos poco, aunque sus miradas eran distintas. No eran miradas de costumbre, sino de incertidumbre. Como si no supiera quién era esta mujer que ahora ya no se callaba, que tomaba sus propios espacios, que ya no buscaba su aprobación para existir. Por dentro yo vivía una revolución silenciosa. Cada gesto cotidiano se sentía distinto: preparar el desayuno, abrir las ventanas, salir con Thor. Todo tenía un nuevo sentido porque ahora lo hacía por mí, desde mí. No era rebeldía, era necesidad. Había estado tanto tiempo apagada que volver a encenderme dolía y al mismo tiempo aliviaba. Con Thor cada paseo era un momento de reencuentro.
No necesitaba hablarle mucho, él simplemente estaba. Me acompañaba, me seguía, se echaba a mi lado cuando me detenía a observar el mundo. Y en esa compañía silenciosa, yo iba reconstruyéndome. Una tarde, mientras regresábamos del parque, me detuve en la esquina frente a casa. Miré las ventanas, la fachada gris que conocía de memoria, y sentí algo que nunca había sentido a distancia. Como si mi hogar ya no fuera ese lugar, sino algo que aún estaba por construir. Entré con el corazón apretado. Mateo estaba en la sala sentado con el televisor encendido, pero sin prestarle atención. Me miró y por primera vez en mucho tiempo no apartó la vista. He estado pensando, dijo. No supe si responder o esperar. No quiero perderte, Valentina, pero no sé cómo estar contigo si ya no somos los de antes. Esa frase me atravesó, no por la declaración en sí, sino porque reflejaba una verdad que ambos evitábamos. No éramos los mismos, y quizás eso no tenía solución. Me senté frente a él. No se trata de volver a lo de antes, Mateo. Lo de antes me hizo desaparecer. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada. Thor, como siempre, se echó a mis pies. En ese gesto encontré una paz que no sabía que necesitaba justo en ese instante. Tal vez lo que necesitamos no es salvar lo que fuimos, sino descubrir si todavía hay algo que podamos ser, añadí. Mateo asintió levemente, pero en su mirada vi más miedo que esperanza. Y lo entendí, porque yo también lo tenía. Esa noche, mientras me acostaba con Thor a mis pies, la cabeza llena de pensamientos y emociones encontradas, supe que estaba frente a una decisión inminente. No sabía aún si el camino con Mateo tenía futuro, pero algo sí era claro: yo ya había empezado a caminar y no pensaba detenerme. Y en esa certeza dolorosa pero honesta, comenzó a dibujarse un nuevo horizonte. Los días se volvieron una especie de terreno intermedio donde nada era definitivo, pero todo estaba en movimiento. Mateo y yo hablábamos un poco más, pero con cautela, como si estuviéramos explorando un idioma que habíamos olvidado. A veces, en medio de una conversación banal, aparecía un silencio denso, cargado de todo lo que aún no nos atrevíamos a decir. Yo ya no esperaba que él cambiara de repente. Ni siquiera sabía si quería que cambiara. Lo que deseaba en el fondo era poder seguir descubriéndome, incluso si eso significaba alejarnos. Por primera vez pensaba en mí sin culpa. Me dedicaba tiempo. Caminaba más, leía en el jardín, escuchaba música que me removía por dentro. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en un reflejo del otro. Thor me seguía en cada paso. Su lealtad era constante y cada vez que lo miraba sentía una gratitud inmensa. No por salvarme, porque entendí que eso solo podía hacerlo yo, sino por haberme acompañado en el momento exacto en que me empezaba a perder. Una tarde, mientras preparaba café, lo observé acostado junto a la ventana con la luz dorada del atardecer iluminando su pelaje. Y me di cuenta de que él también había cambiado. Ya no era solo un perro tranquilo que habitaba los rincones de la casa. Era parte de mi historia, parte de mi renacer. Me acerqué y le acaricié la cabeza, sintiendo una emoción difícil de nombrar. «Gracias por no rendirte conmigo», susurré. En ese instante entendí que lo que Thor me había dado no era solo compañía, sino un reflejo de lo que yo misma necesitaba aprender: a darme atención, ternura, paciencia. Mateo entró en la cocina y nos vio juntos. No dijo nada. Solo se quedó parado un momento mirándonos. Luego se sirvió una taza de café y salió sin más. No hubo reproches ni miradas duras. Solo un gesto silencioso que, por extraño que parezca, me hizo sentir en paz. Tal vez porque por fin entendía que yo ya no estaba esperando nada de él. Esa noche, al acostarme, me di cuenta de algo que me sacudió. No era miedo lo que sentía, era tristeza. Una tristeza profunda, serena, que viene cuando aceptas que algo se está terminando. No de golpe, no con drama, sino con la lentitud de una flor que se marchita sin hacer ruido. Acaricié a Thor, que se acomodó a mi lado como siempre,
y sentí una lágrima caer suave honesta. Era la despedida a una parte de mí que había vivido en función de otro. Y aunque dolía, también liberaba. Porque ahora por fin estaba lista para escuchar lo que mi corazón venía susurrando desde hacía tanto tiempo. Hoy, mientras caminaba con Thor bajo un cielo limpio y azul, sentí que algo dentro de mí finalmente se había asentado. El aire tenía otro peso más liviano, y mis pasos ya no eran de huida, sino de elección. No sé en qué momento exacto dejé de buscar que Mateo me viera. Tal vez fue el mismo día en que empecé a mirarme a mí misma con compasión. Ya no me aferro a lo que fue, ni me duele tanto lo que no pudo ser. Entendí que a veces la traición no llega en gritos ni en mentiras, sino en la indiferencia diaria, en la falta de presencia, en ese dejar de mirar al otro como quien aún lo elige. Pero también descubrí que la lealtad puede tener forma de patas suaves y ojos sinceros. Thor no me salvó. Me acompañó mientras yo misma encontraba el valor para renacer. Ahora cada paso que doy es mío. No sé qué pasará con Mateo, pero sí sé que no me perderé otra vez. Porque merezco amor, sí, pero también merezco paz. Al final la vida nos enseña que no siempre elegimos quién nos hiere, pero sí podemos elegir quién nos reconstruye. Y a veces esa elección empieza con un simple acto de ternura hacia uno mismo.